El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Hola, bienvenidos a Videonautas. Hoy tendremos un programa muy especial dedicado a la primer película en la historia del cine colombiano, ganadora del Premio Cámara de Oro, entregado como mejor ópera prima en la edición 68 del Festival de Cine de Cannes, La Tierra y la Sombra. Los invitamos para que se queden con nosotros en esta emisión de Videonautas. Bienvenidos. En una entrevista con el director de la película, el caleño César Acevedo, conoceremos las intimidades de este largometraje y también el proceso de producción de esta pieza audiovisual que marca un antes y un después de la historia del cine nacional. Esto fue lo que nos contó César Acevedo. La historia de la cinematografía colombiana marcó un hito en la versión número 68 del Festival de Cine de Cannes. El responsable de esto fue un director colombiano, César Acevedo, quien se encuentra en este momento con nosotros. César, bienvenido a Videonautas. Un gusto tenerte aquí. Hola, muchas gracias por invitarme. César, ¿qué tal si empezamos contextualizando un poco a los televidentes acerca de la historia de esta narrativa? Bueno, La Tierra y la Sombra es la historia de Alfonso, un campesino que vuelve después de muchos años al hogar que abandonó y descubre que todo lo que alguna vez conoció ya no existe, que el monocultivo de la caña arrasó con todas las fincas y él vuelve porque su hijo, que es cortero, está muy enfermo. Entonces él va a tratar de recuperar los lazos con su familia, de hacerse cargo de la casa mientras las mujeres se sacrifican en ese mundo de hombres, pues, que es el corte de la caña. Y es una historia que habla de lo difícil que es mantener los lazos con las personas que amamos, que habla del arraigo, de la identidad con la tierra y como rescata un poco ese sentimiento heroico de las personas del campo. Los sentimientos no expresados juegan una pieza clave en el momento de la narrativa. ¿Por qué hacerlo de esta manera tan diferente, no? Porque normalmente no podemos verlo así en un filme. Bueno, pues porque esta es una familia rota y no pueden expresar sus sentimientos más profundos a través de palabras, como que a veces ni sospechan lo que llevan dentro, entonces como que la forma de la película lo que busca es develar esas pasiones internas por medio del uso del lenguaje cinematográfico, como por medio de la imagen, del sonido, tratar de sacar eso que los personajes no pueden hacerlo con palabras. Remontémonos un poco unos años atrás cuando estudiabas comunicación social y periodismo en la Universidad del Valle y empezaste a escribir el guión o a plantearte la idea para escribir el guión de la película, saliéndose de pronto de los paralelos normales. ¿Qué pasaba por tu cabeza en esos momentos? Eh, bueno, pues como todo el mundo sabe, esta película pues nació un dolor personal como de la soledad que me provocó la ruptura de mi familia y yo lo que quería era volver a las personas que más amaba en el mundo y que ya no estaban conmigo y fue una forma de hacerle frente al olvido, pero fue un proceso muy duro, pues como eh, también era lo único que tenía en la vida que aferrarme y pues le dediqué todo a esto y ya, no sé, ha sido un viaje muy largo, como muchas subidas y bajadas, pero Estando en ese viaje, de pronto ya viendo plasmado todo lo relacionado pues con la historia que querías mostrar, ¿sí obtuviste los resultados que querías cuando viste la producción ya hecha? cuando la vi terminada, sí me sentí muy contento y muy orgulloso porque yo siempre aposté y por tratar de hacer una película muy honesta, muy humana, que Sí. realmente la gente se conmoviera con ella. Y creo que pues, todo el equipo trató de que eso se plasmara en la película. Y cuando la vi yo sentí que lo habíamos logrado. En el rodaje sí, eh, yo pensé que había sido un absoluto fracaso. Las primeras 2 semanas fue muy fuerte para mí, como un choque ver que yo no podía hacer la película mejor porque no tenía las capacidades, como que no porque no quisiera, sino que pues, todavía me falta aprender mucho.
pero también fue, pues yo soy muy crítico con mi trabajo, pero fue también como de tener el carácter en un momento de tanta presión y bueno, pues voy a hacer la película como lo mejor posible dentro de lo que yo soy y así lo tomé y le dediqué todo pues a esto. Al final, cuando terminó el rodaje, ya estaba física y emocionalmente destruido y pensé que había fracasado. Pues yo es muy dramático, pero yo estaba bien y todo el mundo estaba muy contento, pero pues como que yo quería hacerla mejor. Pero igual después la postproducción pues es otra escritura y fue reconciliarme con el material y ver que habían cosas buenas. Bueno, mira, esta película, pues particularmente el espacio es también como otro protagonista de la película como tal. Entonces la idea fue tratar de estar muy pendientes de las atmósferas para darle importancia al tiempo y a los eventos que realmente contaban cosas por fuera del cuadro y en una dimensión que sobrepasara el texto y las palabras de los personajes. Realmente la idea con el diseño sonoro de la película fue tratar de plantear que los lugares también estuvieran contando una historia y estuvieran hablando de las metáforas y el conflicto que contaba la película. No solamente estábamos como cumpliendo con el hecho de grabar un sonido directo para las voces, sino también mucho para el paso del tiempo y de los eventos sonoros del lugar. Tratar de estar pendientes del paso del viento, de los otras, bueno, realmente hubo que, digamos, ya en términos como de los ruidos preocupantes, o sea, las cosas que no nos interesaban, nosotros estábamos como en un corredor del aeropuerto, estábamos casi que debajo de por donde pasaban todos los aviones y fue una cosa que nos estuvo dificultando muchísimo a la hora como de rodar, teníamos que estar esperando. Entonces sí hubo, digamos, como una lucha por estar desapareciendo de alguna manera muchos eventos humanos para que, digamos, la intimidad de los personajes y de la historia que estaba sucediendo en la casa se pudiera dar de una manera más posible, pues. Lo que se trató de hacer, porque esta película es una película que no es musicalizada, lo que se trató de hacer fue como de alguna manera como de musicalizar y de llevar las emociones de cada escena con los eventos reales de las atmósferas y de todo este compendio de sonidos que nosotros grabamos durante el rodaje. En la película pues no solamente trabajé yo en el diseño sonoro, sino también Roberto Espinosa, que es un chileno, es como el dueño del estudio donde se mezcló la película, y el mezclador de la película fue Jean-Guy Beran, que es un francés como con mucha tradición, digamos como con este tipo de películas que tienen una perspectiva sobre lo real muy centrada. Ya sabe para lo que vino. Sí, señora. Con el niño no hay problema, pero con Gerardo sí. Ese muchacho no se cuida. Con esto de las quemas puede agravarse. Veíamos en la nota anterior el testimonio del sonidista de la película La Tierra y la Sombra, quien en su juventud ya tiene un gran reconocimiento por esta magnífica producción. El diseño sonoro es fundamental para la composición de la obra y es justamente por la recreación de estos espacios y de estos lugares que el trabajo de Felipe ha sido galardonado en La Tierra y la Sombra. Agradecemos muchísimo a César por su tiempo y por compartirnos esta maravillosa obra, una obra que toca temas muy personales, nos irradia como espectadores y también nos muestra diferentes temas universales. Después de este reconocimiento, vieron el filme, se acerca a ti un productor, un director de cine muy importante. Después de que tú hayas visto ya plasmada esta película, tú soltaste en llanto, pero este director se acercó a ti y te dijo algo así como: esta es la película más divina que yo he visto en toda la historia. Sí, en la Premier Mundial pues como que acabó y la gente nos rodeó, empezó a aplaudir, estaban llorando. Y pues para mí no solo fue ver ese sueño materializado ahí, sino mirar hacia el pasado y ver todo lo que yo había perdido, pero también todo lo que el cine me había brindado y también estaba ahí con mi papá, como que el cine nos juntó también. Y yo no aguanté, yo a veces cuando me quiebro así yo tengo que irme, que soy muy boleta.
pero, pero pues también está bien que el cine me ayude a expresar esto, por eso lo hago. Me salí al backstage pues y detrás mío salió Peter Suchitsi, él es el director de fotografía de David Cronenberg, Sí. también hizo Star Wars, pues un caballero que es un genio en la cinematografía. Y me dijo, no, qué película tan hermosa. Y yo, no me hables, que yo no puedo hablar. Me fui para la calle y me escondí detrás de una pared a llorar y pasaban ahí los Lamborghini y yo ahí haciendo el ridículo, pero es la única forma que tengo de sacar pues todo esto. Y, y en los días pues en el festival lo seguía viendo, mi director de fotografía, Mateo Guzmán también, y él estaba como muy impresionado con nuestro trabajo, que siempre nos decía que le encantaba la película, que si de verdad era la primera. Y ya en uno de los premios de la Semana de la Crítica, él leyó el veredicto como muy emocionado, me dio el premio que para mí fue muy importante y luego hablamos y me dijo, como no, esta película es más bella que todo lo que yo he hecho en mi vida y pues yo le dije, no, pues, tampoco. Pero fue muy bello como ese reconocimiento de este caballero, como muy honesto y muy humilde hacia nosotros que estamos empezando. Cuando pasabas por ese momento, quizás se te pasaba por la mente esos recuerdos de cuando estabas escribiendo el guión en la universidad con apoyo de tus compañeros que también te estaban aplaudiendo por lo que estabas escribiendo. No, yo no estaba pensando en nada, yo no sé, vi la película por primera vez, estaba increíble, tantos años de trabajo y aquí estoy viendo la película, estoy rodeado de gente y no, hay gente que quiero aquí, pero estaba concentrado en eso. A continuación veremos otra nota, en esta oportunidad será con la actriz Marleida Soto, quien nos contará cómo fue su proceso de participación en esta película y también qué significó hacer parte del grupo de producción y dramatúrgico de este filme. Veamos. Bueno, en la película yo represento a Esperanza, la esposa de Gerardo, la mamá del niño, y soy como la persona que se encarga de tratar de convencerlo para que llame a su papá para que nos vayamos de ese lugar donde ya no pasa nada, donde se acabaron las oportunidades de trabajo, donde todo es desolación, donde la vida se estancó por un momento. Bueno, antes del rodaje nosotros tuvimos una preparación muy fuerte con Fátima Toledo, estuvimos casi un mes con ella. Ella es muy reconocida en el medio cinematográfico porque ha sido la encargada de preparar a grandes actores de producciones cinematográficas muy importantes. Entonces, en este mes de preparación, nosotros nunca conocimos el guión, nunca conocimos como tal los textos que se iban a trabajar. Sí tuvimos un acercamiento a las situaciones, pero el acercamiento a estas situaciones se daba de manera muy sutil, casi que nosotros ni nos dábamos cuenta. Sí, yo creo que eso fue un proceso bastante interesante porque como no conocíamos el guión, no conocíamos nada de la película, solamente nos dábamos cuenta que se iba a rodar allí 5 minutos antes. O sea, nos cambiaban, nos maquillaban, nos ubicaban un poco como en el lugar donde iba a ser la situación, pero ninguno de nosotros sabía lo que iba a pasar. Luego llega César, es una persona muy sensible y muy humana y se acercaba con mucho tacto a nosotros para contarnos un poco la situación que iba a pasar. Pues lo más curioso es que yo no he visto la película, ninguno de nosotros la ha visto, ninguno de los actores, así que un poco estamos como con las emociones y los recuerdos de lo que hicimos en la etapa de rodaje, es solamente lo que tenemos en nuestro corazón, los momentos tan bonitos que compartimos como equipo de trabajo. Y pues a mí no me gusta mucho como ser el centro de atención y que me reconozcan y creo pues que estoy viviendo el peor momento de mi vida, pero, pero pues como que fue muy bello poder compartir la película por primera vez. ¿Por qué dices que estás viviendo este momento? Porque, porque a mí no me interesa esto y me siento lejos de mi vida y, y esto me deprime, me aburre y es muy triste. Tú pasas muchos años tratando de buscar dinero para hacer la película. La película es un momentico muy pequeño, luego tienes que estar en otras cosas.
Y es como chocar con la realidad de que toda la vida, si te dedicas a esto, pues lamentablemente no vas a poder hacer mucho cine, si no vas a estar en otras cosas. Pero bueno, así es el trabajo también. Una manera muy particular de escribir los guiones. Tengo entendido que también te vas a dedicar a escribir una historia, por decirlo así, una radiografía de lo que es el narcotráfico en Colombia, pero desde una perspectiva diferente. Bueno, pues no es sobre el narcotráfico en sí. Voy a hacer una película sobre el conflicto y cómo veo la violencia aquí. Uno no puede decir esto en este país porque le escupen en la cara, como que no sé dónde está el miedo a vernos reflejados en nuestras imágenes. Pero es un hecho real, ¿no? Sí, pues como que no podemos seguir desviando la mirada porque nos vamos a quedar sin dónde ver. Entonces una película pues que habla sobre el conflicto, pero quiero hacerlo de una manera más poética, y esta historia de unos fantasmas que emprenden un camino al cielo, reconstruyendo su historia familiar, pero también su historia de violencia, y es ver cómo esta guerra, este conflicto no solo ha destruido los cuerpos, sino también las almas. Y lo quiero hacer como desde este lado porque me interesa darle una voz a los muertos. No podemos como seguir nuestra historia sin reconocer lo que ha pasado y como todo lo que hemos perdido. Y obvio es un reto muy grande, no solo por ser un tema tan sensible, sino por hablar del silencio de Dios, hablar de como un misterio que nunca vas a llegar a comprender, pero pues también para mí hacer cine es una búsqueda y vamos a ver qué pasa. ¿Que esperas de pronto que tenga la misma acogida, el mismo reconocimiento? No, esto no va a volver a pasar en la vida. Como que ganar 4 premios en el festival de cine más importante del mundo, eso no es solo grande para una película colombiana, sino que para cualquier producción a nivel mundial, y eso no es posible, pues, volverlo a hacer. Entonces yo estoy muy tranquilo con lo que logré, no estoy presionado, pues como que la gente, pero a mí lo que me interesa es contar historias y compartirlas. Ya si quedan bien, pues bueno, pues si no, aprenderé eso, pero pues siempre trataré de hacer lo mejor posible. César, pues muchísimas gracias por este tiempo, por el espacio que nos brindas y por compartir la historia, una historia familiar que yo sé que a todas las personas que van a ver este filme, pues les va a llegar al alma. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, a todos los videonautas, como que sigan viendo este maravilloso programa porque es necesario que nos veamos reflejados en nuestras pantallas y que tengamos un diálogo al menos por esta vida, así que nos vemos. Hasta pronto. Amor se escribe con llanto en el diario amargo de mi desencanto. Amor que sembraste un día rosas de esperanza en el alma mía. Amor que llegaste riendo, amor que te vas llorando. Sí. Soy Manuel. Ya sabe para lo que vino. Sí, señora. Con el niño no hay problema, pero con Gerardo sí. Mucho se ha dicho acerca de un antes y después de la historia del cine colombiano, luego de la película La Tierra y la Sombra del director caleño César Augusto Acevedo. Y es que más allá de la cuantificación de sus premios, reconocimientos y galardones, que ya dicen mucho de la excelente obra fílmica que se concreta en esta propuesta, el llamado de atención está puesto sobre la posibilidad que tienen los jóvenes directores de nuestro país de asumir el cine en su calidad de verdaderos artistas, con formación académica y absolutamente cargados de referentes cinematográficos que a lo largo de su vida han ido convirtiendo su pasión por hacer cine en un juicioso trabajo de creación. Amor
diario amargo de mi desencanto. Amor, que sembraste un día rosas de esperanza en el alma mía. Amor, que llegaste riendo. Amor, que te vas llorando. La Tierra y la Sombra cosechó triunfos en Cannes, arrasó con los premios de la Semana de la Crítica en la 6ª versión de este festival francés y sigue posicionándose semana tras semana como la película colombiana más vista de los últimos tiempos en las salas nacionales. Solo para efectos de lo enciclopédico y para recordar el valor de lo que trae sobre sus espaldas la película, comenzaremos por mencionar el premio de la Sociedad de Autores y Compositores, con el que Acevedo logró no solo el estatus y reconocimiento que lo ubica entre los responsables de las producciones cinematográficas más importantes a nivel mundial, sino el estímulo económico que entrega esta categoría para que los directores puedan financiar sus próximas obras. El segundo reconocimiento es el Premio Revelación, patrocinado por el canal público francés. Do you confirm this? I'm sorry, you confirm. Oh, so you had no idea what she said? No. Oh, great. Okay, she said good things about you. Yes. So I don't speak English so well. We don't have a... You don't speak English either? No, I can understand it, but I talk very bad. So... we don't have... Oui. Okay. Español. Okay. Okay, can any Hispanic-speaking person translate for him? Okay, where are you? Okay. You want to come here? No, come on. No. Yes. Okay, you can repeat the message in English, please, because I don't speak French, but ella te está diciendo que está platicando acerca de la intensidad que tiene tu premio, la intensidad que tuvo tu película, y bueno, en lo que poco que dijo en inglés. Ahorita lo va a volver a comentar. El jurado oficial otorga el premio a un director revelación por su excepcional creatividad e innovación. Okay. Let's take questions, guys. You have a question to ask. Say it. Ask it in English, in French, and in Spanish. And in Spanish, okay. ¿Cuál quieren primero? Bueno, primero en español. First in Spanish, ¿is okay? Yes, sir. Okay, primero en español. Es un gran premio, obviamente, para Colombia. Es muy importante. ¿Cómo sientes, obviamente, que va a influenciar o repercutir en tu país este gran premio? Bueno, es un honor enorme el haber recibido este premio. Fueron It's a huge honor to receive this prize. Es algo impresionante. It's impressive, indeed. En cuanto a qué va a suceder en mi país, pues no sé con los premios que... I don't know. ¿Qué puedo esperar yo? I don't know what I can expect following this prize. I hope that people will see the film and enjoy it, because it talks about the history of a people. El premio del público se entrega a uno de los 10 cortometrajes de la selección y la Cámara de Oro para uno de los 7 largometrajes presentes en la Semana de la Crítica 2015. Hemos llegado al final de esta emisión de Videonautas y les agradecemos de antemano por acompañarnos en este nuevo capítulo cargado de buen contenido relacionado con producciones audiovisuales y directores caleños. Un reconocimiento muy importante que se llevó a cabo y que marcó la historia del cine colombiano gracias a César Acevedo. Les agradecemos nuevamente por habernos acompañado y les recordamos que ustedes tienen un espacio para que nos escriban a través de nuestro correo electrónico o que nos sigan en nuestro fanpage. Ahí nos encuentran como Videonautas. Hasta pronto. El anterior programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.